Sin embargo, el Señor puso continentes completos. Bueno, océanos completos, estoy equivocando la palabra, océanos completos. Ahí tenemos el océano Atlántico, el Pacífico, el Índico, ¿cuántos océanos hay? Pues ya han inventado más, ¿no? Está el Mediterráneo y el Asiático y el australiano y el jalapeño también tiene su océano por ahí. Eso nos indica, mis hermanos, cuál es el pensamiento de Dios para con nosotros. Un río hubiese bastado para darnos agua, un río hubiese bastado. Sin embargo, Dios nos dio agua de sobra, paz, abunda, sobra. No te la puedes tomar. Los 7,000 millones de personas no nos acabaríamos el agua de los océanos jamás. Eso habla de que Dios tiene un corazón exuberante, un corazón, un poder que va más allá. Como yo lo he dicho muchas veces, no nos regaló un ranchito con 2 vaquitas, no, nos regaló continentes completos. Es más, si no pudiésemos salir de México, tenemos 2 millones de kilómetros cuadrados. Si de aquí a Tizimín ya nos vamos durmiendo de tanta distancia, ¿no?, que hay, y sin embargo, te digo esto para que nos demos cuenta de cuál es el pensamiento de Dios para con nosotros. Dios no es un Dios tacaño, no es un Dios limitado, sino es un Dios abundante. Ahora, el problema es que nosotros no nos hemos enrielado, ¿no?, en el pensamiento de Dios y en el corazón de Dios para poder entender la sobreabundancia con la cual nosotros podemos vivir. Entonces, Dios quiere que comprobemos las multiformes riquezas que Él tiene para nosotros, y ahí nos quedamos hace 8 días. Yo dije que la promesa de Dios es que la palabra profética de Dios es que será predicado el evangelio ¿de qué? Del reino, no el evangelio de salvación. No está hablando de la gran comisión. La gran comisión, ¿cuál es? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la gran comisión. Pero la prédica del evangelio del reino es otra cosa totalmente diferente, donde va implícita la salvación, pero la salvación ya no es por el producto de la predicación, sino la salvación y todo lo que veremos es producto de la economía de Dios sobre los hijos que Él tiene. ¿No me lo entendieron? Dice la Escritura que llegará el momento en que nadie necesitará que le digan qué predicar, sino que recibirá directamente la revelación del Espíritu para saber qué hacer en cada circunstancia. Ese es el evangelio del reino. El evangelio del reino hay una palabra que se ha hecho muy popular en los predicadores de hoy y en las predicadoras de hoy, que se llama
empoderamiento, ¿no? O sea, utilizan mucho esa palabra de empoderamiento. No me gusta mucho, pero al fin de cuentas expresa un concepto. Pero no es un empoderamiento, sino más bien un modo de vida del reino. Va a ser una investidura de los hijos del reino. Usted ahorita tiene una investidura de salvación. ¿Sí? ¿Cuántos son salvos? Porque tienen una investidura de salvación. Pero con tu investidura de salvación no puedes demostrarle al mundo la gloria de Dios. Puedes dar testimonio de que eres salvo y que eres hijo de Dios. Pero cuando estamos hablando de la prédica del evangelio del reino, o sea, evangelio quiere decir buenas noticias, las novedades, ¿verdad? Cuando alguien te trae una buena noticia, te está trayendo un evangelio. Entonces, y la palabra predicar quiere decir dar de. Cuando alguien te está dando una buena nueva, una buena noticia, en el plano natural, las buenas noticias son: oye, me ascendieron en el trabajo, oye, va a venir a visitarme mi mamá, oye, fíjate que logré una visa de trabajo. O sea, es un buen evangelio natural. Predicar el evangelio de salvación es llevar a las multitudes el conocimiento de que vino un redentor. Pero llevar las buenas noticias del reino es en la demostración de que yo soy un ciudadano del reino de Dios aquí en la tierra. Entonces es algo totalmente diferente a ser evangélico cristiano. Totalmente diferente, aunque va de la mano. Pero estamos hablando de una superdimensión. Y cuando entramos en esa dimensión, sí vamos a predicar el evangelio, porque sí podemos dar testimonio. Pero va a ser más el brillo de lo que nosotros somos en Dios, lo que va a ser demostrado en el mundo, y la gente va a decir: ¿qué es lo que este hombre tiene? ¿Quién fue el primero que hizo la demostración del reino? Jesús. La gente se admiraba de lo que él era, de la sabiduría que tenía, de la demostración del poder y del amor y de la gracia y de la justicia de Dios. Él no anduvo diciendo: crean en mí porque voy a ir a la cruz para que sean salvos. Sí lo dijo, pero no predicó eso lo ejecutó, lo llevó a cabo. Pero lo que sí predicó que vendría es el evangelio del reino, y él demostró el evangelio del reino en su tiempo. Y el Señor se comprometió en el tiempo de la demostración individual, personal, que el Señor Jesucristo tuvo cuando estuvo aquí en la tierra. Se comprometió en sus palabras de manifestación del reino, que antes de que acontezca el fin, lograremos la evangelización mundial.
Y lo vemos así como algo tan remoto, porque decimos, o sea, ¿cómo es posible si estamos viendo cómo el enemigo va avanzando y cómo el coronavirus y cómo los gobiernos y cómo las feminazis, y estamos viendo a la señora esta Cordero, ¿no?, de gobernación que está tratando de introducir leyes tan atroces, ¿no?, en contra de nuestros niños, de la infancia y de toda esta situación, y nosotros decimos, ¿cómo? Sin embargo, el Señor Jesucristo prometió en su palabra que antes de que acontezca el fin, lograremos la evangelización del mundo, una evangelización mundial. Ahora bien, para lograrlo se va a requerir muchas sumas de dinero y recursos que actualmente la Iglesia del Señor no lo tiene. Nuestro tema, el tema que nosotros tenemos es, ¿qué cosa? La economía. Si en este momento, ¿cuántas iglesias hay en Cancún? Dicen que 400, ¿no? ¿Cuántas? 400. Vamos a pensar que 400, ok. Si a cada pastor se le diera $1,000,000 por mes, ¿qué pasaría? Tendríamos 400 pastores con Ferrari. No, pero vamos a pensar en el buen sentido de la Escritura. ¿Qué sucedería si cada pastor, esos 400 pastores en Cancún recibieran $1,000,000 mensuales para desarrollar la visión que tanto tienen en el corazón y por la cual tanto lloran y gimen y oran y ayunan y se esfuerzan y todo eso? ¿Qué sucedería? Sería explosivo. Eventos aquí, eventos allá, contrataciones acá, por allá, no importa, compramos esto, no importa, traemos esto, rentamos autobús, rentamos lo que sea, traemos al cantante que sea, ponemos la plataforma que sea, vengan los que sean, tenemos edificios, o sea, impactante, impresionante. Y el Señor dice que predicaremos el evangelio del reino antes de que Él venga. Entonces, los pastores no tenemos esas sumas de dinero, no tenemos esos recursos. La iglesia de Dios no los tiene hoy en día. La falta de riquezas en medio de su pueblo ha limitado a los ministros del Señor el poder realizar con efectividad la tarea para la cual han sido llamados. Hay muchas ganas, hay mucha oración, hay reuniones domingo a domingo, miércoles a miércoles, semana por semana, hay programas, hay eventos, pero seguimos siendo la minoría. ¿Por qué creen que ha avanzado y que tiene unos edificios impresionantes estos señores de Pare de Sufrir? Porque tienen muchos recursos económicos. Ellos han hecho una mercadería de la palabra y el Señor los va a poner en orden cuando vayan con Él, porque han hecho de la palabra una mercadería y la gente, pobrecita, ha sido engañada y le sacan toda la lana, pero ellos han hecho de eso un mercado, han hecho un negocio. Pero por tener mucho dinero han alcanzado las televisoras, tienen unos edificios impresionantes, o sea, es una cosa tremenda. ¿Por qué la iglesia del Señor
¿Por qué los redimidos, por qué los cristianos estamos carentes de esto? Sin embargo, la voz profética ha sonado en las naciones, en la tierra, proclamando la gran transferencia de riquezas. Anote esto, la gran transferencia de riquezas. Y en esta generación final, la que seguramente experimentará la más grande manifestación de prosperidad profetizada, no estoy hablando de un cuento, estoy hablando de la palabra profética de Dios, hará posible que estos recursos se utilicen en la expansión y en el establecimiento del reino de Dios. Dios promete a sus hijos la transferencia de riquezas de mano de pecadores a la mano de los justos. De las manos de los pecadores, ¿a qué? A las manos de los justos. Levanta tus manos y di: yo soy justo, Señor. Aquí están mis manos, Señor. Muy bien. Es importante que entendamos todos juntos cómo recibir esa transferencia. ¿Para qué se manifiestan? ¿Y por qué aún los pecadores siguen manejando el mayor flujo de dinero? Y vamos a ver juntos la palabra a través de este seminario, estudio, como le queramos llamar, para que nosotros podamos entender que tú y yo podemos ser parte de esa transferencia. No olvides esa palabra, transferencia. Transferencia, aunque se me duerma Helio, pero transferencia. Repitan la palabra transferencia. ¿Otra vez? Transferencia. No, ahora sonó menos. Transferencia. Ok, la palabra transferencia quiere decir pasar una cosa de un lugar a otro por medio de derechos legales. Cualquiera puede pasar una cosa de aquí a allá sin tomar en cuenta el derecho legal. Entonces no es transferencia. Es robo, es manipulación, pero no es transferencia. La transferencia es pasar una cosa de un lugar a otro por medio de derechos legales. Según esta definición que nos provee el diccionario de nuestra lengua, el traspaso de riqueza no es por medio, anote esto, no es por medio de violencia, tampoco es por medio de una intervención soberana de Dios, aunque Dios está implicado en todo. No es por un acto de violencia, ni es tampoco por una intervención soberana de Dios, aunque Dios es soberano y puede hacer todo lo que Él quiera. Pero es por medio, esta transferencia se va a llevar por medio del conocimiento y el ejercicio de nuestros derechos en Dios. Ya no es que Dios diga: a ver, le voy a quitar a los amorreos esto y se los voy a dar a mis hijos porque yo digo, porque yo quiero. No, ya Él estableció los medios legales para que estas transferencias se lleven a cabo cuando tú entiendas la legalidad de la transferencia. Entonces, hemos sido pobres y hemos sido muy limitados porque
no hemos ejercitado ni hemos conocido la legalidad con la cual se lleva a cabo la transferencia de las riquezas de las manos de los impíos a las manos de los justos. Lamentablemente son muchos los creyentes que diariamente luchan con sus fuerzas por las riquezas. Y digo, no está mal salir a trabajar y echarle ganas en el trabajo y ser responsables en el trabajo, y Dios siempre observa a los que son trabajadores y los bendice. Los bendice. La bendición de Dios está con los que diezman, está con los que trabajan, está con los que ofrendan, está con los que son misericordiosos, pero no estamos hablando de la transferencia. Y el pueblo evangélico cristiano ha vivido en ese nivel, de que es responsable en su trabajo, Dios lo bendice, el que diezma, el que ofrenda, Dios lo bendice, y es verdad. Y el que diezma y el que ofrenda y siempre va a tener para vivir bien. Nunca le va a faltar nada. Pero no estamos hablando de... No, hombre, ni están aquí. Vámonos, ciérrale aquí. Se me están durmiendo. Muchos pueden ser bendecidos por la vía del diezmo, las ofrendas y todo, pero eso no es la transferencia económica de la cual estamos hablando en esta noche. Hay una superdimensión de transferencia a las manos de los justos, que obviamente uno de los requisitos legales para tener el derecho de estas transferencias es diezmar y ofrendar. Por supuesto, por supuesto. Pero lamentablemente son muchos los creyentes que diariamente luchan con sus fuerzas por las riquezas o dejan todo en las manos de Dios. Y suena bien decir, todo lo dejo en las manos de Dios. Suena bien. Suena evangélico. Suena espiritual. Está bien dejar todo en las manos de Dios. Pero si ha de haber el conocimiento o si ha de haber transferencia, esta se manifestará por medio de una iglesia entendida en sus derechos. Daniel dice que los entendidos, ¿qué? Resplandecerán. ¿Cómo? Como las estrellas a perpetuidad. Y luego en otra porción dice como el sol en su cenit, como el alba, dice que va creciendo, va aumentando la luz, el resplandor es para los entendidos. Y si nosotros somos entendidos de nuestros derechos, fíjate lo que yo estoy poniendo sobre tus manos. ¡Wow! O sea, di por lo menos un amén. Wow. Los que entiendan el derecho de la transferencia se harán personas brillantes, resplandecientes, socios del reino y portadores del evangelio del reino, poderosos en palabra y poderosos en economía.
Porque no estamos hablando del producto de tu trabajo, sino estamos hablando de la transferencia de las riquezas que tienen los impíos a tus manos. Wow. Una iglesia sin la ignorancia con respecto a lo que hemos dicho. Veamos juntos lo que la Biblia tiene para decir con respecto a este asunto. El primer punto y el primer requisito para que nosotros seamos entendidos de las transferencias es que todas las riquezas, como lo dijimos en un punto anterior, todas, absolutamente todas las riquezas, aunque estén en las manos de los impíos, pertenecen a Dios. Hace cuenta que tú tienes un papá y tu papá tiene 100 ranchos. Cada rancho tiene 100,000 cabezas de ganado. Pero tú no tienes la administración de ningún rancho. Sino que hay impíos que no tienen nada que ver con tu papá y que incluso ignoran a tu papá, que tienen ranchos impresionantes. Y de pronto tu papá te dice: yo he escrito un derecho para ti, para que cuando tú entiendas el derecho que yo he puesto para ti, yo voy a transferir todo lo que es mío a tus manos. Cuando tú lo entiendas. Y Pablo dijo: mientras el niño es niño, aunque herede, le tienen que poner una albacea, porque es niño. Y muchos de nosotros vivimos y sufrimos un mundo de cosas porque tenemos una albacea, porque no hemos madurado, no hemos crecido para tener el entendimiento de quién es mi Padre, y que en el momento en que yo vea la legalidad a la cual yo estoy, en ese momento el Señor dice: ¿cuál rancho quieres? Es que lo tiene Emiliano Zapata, que ni siquiera te conoce. Pues todas esas 100,000 cabezas de ganado que tiene Zapata te las voy a pasar. Pero si se enoja Zapata, no importa, yo soy el dueño de todo. Un amencito. Amén. Y para eso tenemos muchísimas citas bíblicas. Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque dice: él las fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Todo lo que está en la mano de Dios, en lo cual cuida y lo sostiene. El Señor nunca le dio al hombre la habilidad de ser dueño, sino que al hombre le dio la habilidad de ser un administrador de sus bienes. Ese punto está claro, no tenemos ni siquiera que profundizarlo, de que todas las riquezas y todos los tesoros son de nuestro Padre. No hay punto de confusión. Pero en este sentido, pobreza no es el resultado de la falta de recursos. Es el producto de no manejarlos conforme a la voluntad de Dios, o de no saber el derecho que tenemos de esta transferencia. Si ignoramos el derecho y aparte no tenemos la sabiduría para poder manejar las riquezas de mi Padre
conforme a su voluntad, automáticamente me lleva a la pobreza. El no saber manejar las riquezas de mi padre nos lleva a la pobreza. Solamente les voy a dar 2 o 3 puntitos de cómo Dios hace la transportación, ¿verdad? La transferencia de riquezas en la Escritura. Abraham, por ejemplo, experimentó que las riquezas del pecador venían a sus manos. Vamos a Génesis 13:1. Dice: subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él también fue Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Quién quiere ser como Abraham? Y dice: porque Egipto soltó sus tesoros a manos del hombre de Dios por causa de las palabras del pacto que el Señor había hecho con él, de te bendeciré y serás bendición. ¿De dónde fue transportada la riqueza a las manos de Abraham? De Egipto. O sea que, wow. ¿Cuántas veces Dios saqueó Egipto? Y Egipto seguía teniendo riquezas y seguía teniendo recursos, era la primer potencia del mundo en cuanto y Dios transfirió riquezas de Egipto a las manos de Abraham porque había hecho pacto. Si nosotros no entendemos el pacto, el nuevo pacto de la sangre de Cristo Jesús, no vamos a entender las transferencias que el Señor tiene hacia nuestras vidas. No es el producto de mucho trabajo, no es el producto de mucho esfuerzo, es el producto del conocimiento pleno de mis derechos legales por la cruz y por la sangre de Cristo Jesús. Pero eso no lo podemos conceptualizar con la mente humana. Es un derecho divino que debe de desglosarse por la revelación de Dios a nuestro espíritu y entender el derecho que yo tengo de la transferencia de las riquezas de los impíos a mis manos. Esto suena mágico, suena así como no estamos acostumbrados a este nivel de pensamiento. Más hemos creído el que no trabaje, que no coma. Eso es lo que tenemos como bandera. Obviamente Dios está diciendo eso porque no está de acuerdo con los flojos, que no está de acuerdo con aquellos que no hacen nada, que son ninis. Ni estudian, ni trabajan, ni nada, ni lavan platos en la casa, ni lavan ropa, ni nada. Esos son ninis. Dios no está de acuerdo con los ninis. Por eso Dios le dice a los ninis: el que no trabaje, que no coma. Pero fíjese cómo hemos abanderado eso en materia de riqueza. Wow. Génesis 47:14 dice: y recogió José todo el dinero que había en la tierra de Egipto y en la tierra de Canaán por los alimentos que de él compraban, y metió José el dinero en casa de Faraón. Una vez más aquí Egipto puso sus tesoros en manos de un hombre de Dios, a fin de que este hombre de Dios fuese un buen administrador y salvaguardara a la humanidad.
Híjole. Segundo de Crónicas 20:25. Viniendo entonces Josafat y su pueblo, lo vimos hace 8 días, ¿se acuerdan? ¿Quién fue despojado? Ahí fueron despojados muchos otros pueblos. Dice ahí, entonces, viniendo Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, vestidos, alhajas preciosas. Todo eso lo vimos hace 8 días. ¿Qué fue lo que hizo Dios? ¿Una qué? Transferencia. Una transferencia. ¿Quién peleó esa batalla? Dios. ¿La peleó Josafat? No, la peleó Dios. Ellos alabaron a Dios, cantaron a Dios. Wow. Wow. El valle de conflicto se les transformó en un lugar de manifestación desbordante. Si tú estás viviendo conflicto económico, es necesario que renueves tus pensamientos para que te des cuenta que no es tanto lo que tú puedas trabajar, que el conocimiento que puedas tener y el ejercicio de tus derechos para que entonces las transferencias se hagan. A ver, espérame, pastor, a ver. O sea que usted está diciendo que no tengo que trabajar de sol a sol. Exactamente, eso es lo que te estoy diciendo. Si puedes trabajar de sol a sol, si tú quieres el producto de tus manos, si tú quieres el producto de tu inteligencia, de tu esfuerzo, puedes trabajar de sol a sol. Tú diezmas, Dios te bendice. Pero la transferencia es otro nivel. Denle el aplauso al Señor. Es otro nivel. ¿Más qué? Es más inteligente. O sea, por eso dice la Escritura que los entendidos, no dice los trabajadores. Los entendidos, no los trabajadores, los entendidos. Ahora, cuando tú eres entendido de Dios y Dios transfiere las riquezas a ti, entonces agárrate, vas a tener mucha chamba. ¿Por qué? Porque la riqueza no es para que tengas casota, perrote, gatote, albercota, sino para invertirla en el reino. Y las salpicadas que tienes en eso, allí vas a tener tu casota, perrote, gatote y carrote. ¿Por qué? Porque el Señor, las transferencias que el Señor haga es como los océanos, porque Dios es exuberante, Dios es extravagante, Dios no tiene límites y Dios quiere bendecirnos sin límites. ¡Qué gran Dios tenemos! Miren, no es que no me guste trabajar, he trabajado desde niño, desde que yo tenía 7, 8 años, andaba en la calle vendiendo naranjas con chile, palomitas, plátanos asados, y me gustaba trabajar. Posteriormente, en los negocios de mi papá, hice la secundaria trabajando con mi papá. Mi papá nos levantaba a las 4 de la mañana, nos íbamos a trabajar con él, y a la 1 de la tarde dejaba de trabajar con él y me iba a la secundaria porque entraba a las 2 de la tarde y salía a las 8 de la noche. O sea, he trabajado desde niño, me gusta el trabajo, pero cuando yo veo que el Señor me dice, hay otro nivel, hijo. ¿What?
Porque el único nivel mental deductivo que los cristianos tenemos es la mucha chamba. Uy, pero ahora sí tenemos un chorro de chamba, gloria a Dios, pero ni vienen los domingos porque tienen mucha chamba. Tan atascadísimos de chamba, no vienen ni los miércoles ni los domingos y se retiran porque tienen mucho trabajo y caen en los excesos. O si no, siempre que vienen están muy cansados, están bien cansados. Hay unos hermanos que yo estoy predicando y veo que dicen que sí, no, se están cabeceando porque se están durmiendo. Ora, dice usted, ora. De verdad, yo conozco hermanitos admirablemente trabajadores, admirables trabajadores, pero que en la iglesia se están durmiendo. De verdad, hay personas muy chambeadoras, pero nomás llegan a la iglesia, se sientan y ya se están durmiendo. Y encuentran la paz. Entonces, mis hermanos, no estoy hablando de ese nivel. Yo no sé si logramos captar lo que estoy hablando. Wow. Todo esto que te he hablado es del Antiguo Testamento, y recuerda que en el Antiguo Testamento era solo una sombra. Hoy, por el nuevo pacto en la sangre, es nuestra realidad la transferencia de riquezas. Las Escrituras afirman nuestro derecho de recibir el traspaso de las riquezas. Dios se relaciona con el hombre a través de un sistema basado en leyes. ¿Se acuerdan cuando yo les hablé de la legalidad? En Dios todo es legal. No hay absolutamente nada ilegal en Dios. Si nosotros queremos caminar con Dios, necesitamos aprender a ser legales. Aprendamos a ser legales. Legales. ¿Cómo quiere su factura? ¿Con IVA o sin IVA? No, pues sin IVA. No es ese un concepto humano. No, dámelo por acá abajo del agua. Que no haya sombra. Esas son habilidades del mundo. Yo no voy a decir ni voy a condenar ese tipo de cosas. No, por supuesto que no. Pero lo que sí invito es a que seas conocedor de otro nivel de abundancia. Se llama transferencia. Como que veo que dicen, poco sí, pastor. Como dice Dante Gebel, así se ríe, ¿no? Da risa su risa. Él se mueve por medio de leyes. No es la lástima el móvil por el cual Dios te va a bendecir. Ay, Señor, y es Señor, o sea, y le lloramos, y está bien llorarle a Dios, o sea, es bueno llorarle a Dios, es bueno abrir nuestro corazón delante del Señor, es bueno, Él nos va a limpiar, pero si todos los días le lloramos y le lloramos con la misma y con la misma y con la misma,
No va a ser la lástima. O sea, no es que Dios nos tenga lástima por lo cual Dios nos va a bendecir. Es por medio de los derechos legales que Él estableció para que nosotros seamos enormemente bendecidos. Otras de las cosas de las cuales por las cuales Dios no nos bendice, Dios no nos bendice por nuestras necesidades, aunque Él puede suplir todo lo que os falte. Pero Dios sabe qué es lo que te falta, y sin embargo no ha sido suplido todo lo que te falta. A ver, ¿qué te falta? Si yo te digo, a ver, mi hermano o mi hermana, deme una lista de las cosas que le faltan. Haríamos una listonona de las cosas que nos faltan. Dios sabe las cosas que nos faltan y sin embargo no han sido suplidas. Eso quiere decir que Dios no nos suple por el conocimiento de las cosas que nos faltan, ni tampoco suple por medio de lástima, sino por medio del conocimiento del derecho que Él ganó en la cruz para nosotros. Solo aquellos que viven bajo la cobertura legal de Dios experimentarán lo que su palabra dice. Cualquiera que sea ilegal en su palabra no puede experimentar las transferencias. Y es por este motivo que el diablo usa su peor arma, o la más cruel, en contra de los hijos los hijos de Dios, para dejarlos pobres. Se llama la ignorancia de nuestros derechos legales en Dios. Hay que conocer a través de la palabra el derecho legal que nosotros tenemos de recibir la transferencia. Job 27:13 dice: esta es para con Dios la porción del hombre impío y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente, aunque amontone plata como polvo y prepare ropa como lodo, la habrá preparado para él, mas el justo se vestirá y el inocente repartirá la plata. Eclesiastés 2:26 dice: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas el pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Eclesiastés 2:26. O sea que ve buscando a qué ricachón quieres que Dios despoje. Mire, suena risa y suena jocoso, pero es la verdad. O sea, si nosotros creemos, dice que el que cree como un niño, si fuereis como niños. Yo, por ejemplo, puedo ir con ellas las tres y les digo: mañana nos vemos a las 3 de la tarde porque las voy a llevar al circo y les voy a comprar palomitas y paletas y todo, y cocas y todo. Ellas lo creen.
Y estoy seguro que desde la 1 o desde las 12, mami, báñame o bañámonos y ya cambiémonos porque vamos a ir con el pastor al circo. Ellas lo creen. Y el Señor nos está diciendo, los entendidos resplandecerán. Y nos está diciendo en Eclesiastés, mas el pecador, Dios le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. No van a cuestionar. Ellos ya están pensando en qué palomitas y en qué refrescos, ¿a poco no? Ahí está, ya. Sí, ahí está. ¿A qué horas? O sea, ya se está tardando. Y de ir, ¿quiénes iríamos? Pero ¿saben qué? Nosotros no estamos acostumbrados a la renovación del entendimiento conforme a nuestros derechos de la palabra. ¿Qué dice el mundo? El mundo dice, se perdieron 90,000 empleos el mes que... O sea, la riqueza o la economía del mundo está en base a la bolsa de trabajo. Y la gente recibe una instrucción desde niños. Estudia para que tengas un buen trabajo y te vaya bien en la vida. Pero si desde niños educamos a nuestros hijos en los derechos legales para que las riquezas de Dios sean puestas en sus manos, otro gallo cantara. Usted tiene pelo que se pueda rascar, pero... Proverbios 13:22 dice, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador será guardada ¿para quién? Para el justo. 13:22. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, o sea, hasta los nietos. Pero las riquezas del pecador, esta está guardada para los justos. Mira, Dios lo único que te está diciendo, asegúrate de ser justo. Dios no te está diciendo, chambéale desde las 4 de la mañana hasta las 11 de la noche. Dios lo único que está diciendo es, asegúrate de ser justo. Porque yo tengo las riquezas de los impíos preparadas para hacer una transferencia a manos de los que son justos. Pero si tú no eres justo, nunca experimentarás la transferencia. ¿Y sabes por dónde nos pega el enemigo? En la injusticia. Somos injustos. Y cuando somos injustos, nos salimos de la bendición de los justos. Ya no nos gustó. O sea, pues mejor me voy a chambear. Somos pobres por brutos. De verdad. Rápido nos salimos de la injusticia, de la justicia. Rápido juzgamos. Y el diablo dice, sí, échale, pícale, échale más. Es que te trató mal. Si yo me acuerdo, yo ahí estaba. El diablo es bien chismoso.
y no salimos de la bendición de la y dice que el enemigo amontona, recoge y amontona para darlo al que agrada a Dios. Y el diablo trabaja para que no agrademos a Dios, a que siempre hagamos lo que se nos pegue la gana, o como yo decía así, lo que se nos redompegue la gana. Eso es lo que siempre nosotros queremos hacer. Y aquí las cosas se hacen a mi manera. Y si sufrí, y si lloré, ¿qué más? A mi manera. Isaías 45:2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. O sea, ¿en qué tenemos que ocuparnos? ¿Cuál debe de ser nuestra dedicación, nuestra ocupación? En procurar educar nuestra vida para ser justos, en agradar a Dios en lo que estamos haciendo, en lo que estamos viviendo. Es mucho más importante que trabajar 24 horas al día. Último punto, ya nos vamos. Ya, los voy a soltar ya, voy a dejar. Mucha violencia por hoy. Las riquezas que Dios ha determinado para los justos es el regreso. Van a parar a manos de los pecadores cuando los justos no las utilizan adecuadamente. Apenas si ganamos tantito y no damos el diezmo. Es que el diezmo es del Antiguo Testamento. No, no es del Antiguo Testamento, ni del Nuevo ni del Antiguo. Es un principio de honor. Es un principio económico de honor. Antes del Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento ya se practicaba el diezmo. ¿Quién fue el que escribió el Pentateuco? Moisés. ¿Quién fue el primero que diezmó? Abraham. ¿Quién fue primero, Moisés o Abraham? Abraham. ¿Quién escribió la ley? Moisés. ¿Quién diezmó primero? Abraham. ¿A quién le diezmó? A Melquisedec, rey de Salem, imagen de Jesucristo. Pero cómo les encanta a los teólogos decir es que no, que era del antiguo, que era del nuevo, y que era nada más para esto, y nada más era para las fiestas, y era nada más para que... Quítate de cosas, es un principio económico de honor. Punto. A mí, dinerito que me llega, saco mi diezmo. Y luego lo meto en un sobre y por ahí lo pongo esperando llegar a la iglesia y darlo. Porque es un principio económico de honor.
Y lo he dicho muchas veces, si tu dinero no honra a Dios, no es riqueza del reino, es dinero nada más. Ya no me meto por ahí porque puede levantar ámpula. Claro, hay una promesa de que Dios abrirá las ventanas de los cielos, pero esa no es transferencia. Esa es otra forma de adquirir riqueza. Pero cuando yo te estoy hablando de transferencia, ya estoy hablando como los de aquí. Cuando te estoy hablando de transferencia, si ya hasta aquí a mi amiga ya se le olvidó hablar jarocho, ya no hablas jarocho. ¿Sí hablas jarocho todavía? Sí, ¿verdad? Sí, sí. O los tamales. Ah, no, ese es de Tabasco. Las riquezas que Dios ha determinado para los justos van a parar a mano de los pecadores cuando los justos no las utilizan adecuadamente. Termino. ¿Qué sucedió con los tesoros que Dios puso en las manos de los hebreos cuando salieron de Egipto? Iban cargados ¿de qué? De riquezas. ¿Y qué pasó con sus riquezas? ¿Dónde las perdieron? Las perdieron en el desierto porque las malinvirtieron. ¿En qué las invirtieron? En ídolos, en idolatría. Levantaron becerros. Y muchas veces nosotros levantamos becerros. ¡Ay, mi casotota, qué casototota! Y mi carrote, qué carrototote, mira nada más. Invertimos en becerros y no dimos el diezmo. Ah, cómo doy lata con el diezmo, ¿verdad? ¿Qué? Es transferencia. ¿Cuántos quieren una transferencia? Amén. Miren, yo le estoy pidiendo a Dios, dame una transferencia, Señor, para empezar. ¿Ustedes creen que cuando estamos hablando de transferencia no estamos hablando de 1,000 pesos? Cuando estamos hablando de transferencia no estamos hablando de 100,000 pesos. Cuando estamos hablando de transferencia no estamos hablando de 1,000,000 de pesos. Dice Dios, las riquezas. No dice lo que ganan. Dice las riquezas. Para empezar, estoy vendiendo una casa de $7 millones que pertenecen a un mundo que no conoce a Dios. Es parte de la riqueza de un mundo impío. Y nada, estamos hablando de una casa que es parte de la riqueza de una sola familia. Entonces, si una sola familia tiene una casa de $7 millones, nada más la casa. Si tiene la capacidad de comprar una casa de esa magnitud, es porque tiene mucho más que eso. Simplemente, ¿sabes cuánto cuesta mantener una casa de esas? ¿Cuánta servidumbre se necesita para todo eso? Para mantener las albercas,
para limpiar el yate. Ya te vi con todo eso. Entonces, solamente te estoy hablando de que eso no es $1,000,000 de pesos. ¿Cuántos son 7 millones de dólares? A ver, hágame una cosa. 140 millones de pesos. Y no estamos hablando nada más de una casa. ¿Qué harías con 140 millones de pesos? Ahora sí me voy a comprar mi carrote y mi casote. Oh, qué cagado. Volvemos a empezar otra vez. Es para invertir en el reino. Para invertir en el reino. Sí, imagínate, ¿cuánto dijimos que son? 140. ¿Cuánto sería de diezmo? 14 millones de pesos. Imagínate que un domingo tú entraras ahí con un cheque de 14 millones de pesos. Que entraras bailando. ¿A qué horas sale la hermana Tere a pedir ya quiero que salga la hermana Tere para dar mi cheque de 14 millones? Pero ¿saben qué? Tenemos la mente. Dimos 12 puntos sobre la nueva mentalidad. Y cuando cerramos los puntos, o 10, no me acuerdo, cuando cerramos los puntos nos dimos cuenta que no era una nueva mentalidad, sino una ¿qué? Un nuevo modo de vida. ¿Qué fue? No oí. Estamos al 100, no estoy notando la respuesta. Estamos en todo. Se nos va de nuestra... ¿Será verdad lo que dice el pastor? No, nos está choreando el pastor. De seguro nos quiere sacar una ofrendita, algo así, ¿no? Pero de 14 millones. Es que la mecánica numérica de la mente de los que no son entendidos no capisquean esta dimensión. Ya me inventé una nueva palabra. No capisquean. Y los que no entienden estas dimensiones acusan. Ese señor predica la doctrina de la prosperidad. Le da adoración al Dios Mamón. Sí, porque el Dios Mamón es el Dios del dinero del mundo, ¿no? Y empieza el juicio. No, la Biblia dice que los entendidos resplandecerán. ¿Alguna pregunta? No, pastor, ya vámonos. Ni una pregunta. Solo Elio tiene pregunta.